han repuesto. ¿El chef se ha tomado un café? Sí, claro que sí, claro que sí. 2. Muy bien. Bueno, entonces, mientras van apareciendo los demás, ¿tienen alguna pregunta? Ah, por cierto, María Luisa, la eché en falta el día pasado. Estuve de viaje, profesor, disculpe. No, pero al menos haber saludado. Necesitamos tu apoyo. Gracias. Estaba en el aeropuerto y ya embarqué, entonces no pude conectarme, pero sí, he escuchado la grabación, estuvo excelente. Muy bien. Entonces, un poco parecido a Jorge Ignacio, que no le dejaban escapar, volver a casa. Es que son malos en los aeropuertos, ¿eh? Ya estoy en casa, Juanfer. ¿Qué tal? Ya me dieron permiso de regresar. ¿Y qué tal la experiencia con esos suecos tan fríos? Bueno, muy bien, muy linda en realidad. Estuve en Escocia, ¿no? Mi hija estudia allá y estuve ayudándole a buscar departamento. Ah, pensaba que estabas en Suecia, no en Escocia. Bueno, sí. Pero todo salió muy bien, gracias a Dios. ¿En Edimburgo? Sí, correcto. Muy bien. Genial. ¿Tienen alguna cuestión? Ah, tengo que decir una cosa que no es grave ni es, como diría yo, problemática, y es la siguiente. Me dicen de las autoridades académicas, ¿cómo vas a evaluar a tus pobres amigos, colegas y alumnos? Yo digo, pues que hagan lo que quieran. ¿Y qué es lo que quieran? Pues por ejemplo, como están agrupados en grupos, no están agrupados, forman grupos, correcto. ¿no? Bueno, pues, ¿qué pueden hacer? Pues pueden hacer lo siguiente, una especie de pequeño paper diciendo de qué tema, de cualquiera de los que hemos hablado, del que les guste, diciendo, pues me ha gustado esto, me gusta lo otro, y yo añadiría a esto lo otro, porque si no, Juanfer no aprende. ¿Vale? ¿Y de qué extensión? Máximo 5 hojas. 5 hojas por una cara. Digo, más o menos, ¿no? Yo creo que eso no es estresante. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Está Profesor, ¿y bien, cuándo se entregaría? Pues yo no tengo ninguna fecha. Yo, filosofía y prisas, mal matrimonio. Mejor preguntarle después a Mari Carmen y ella que diga, pues está en tal fecha, pues estupendo. Okay. ¿Vale? Pero se ponen en correlación y dicen, bueno, pues nos ha gustado más este tema. Podríamos decir que concrete esto, que añada lo otro, pues lo que sea. Viva la libertad. Bien, ¿les parece bien a todos? Perfecto. Sí, a Miguel también, ese señor que tiene la cara tan seria. Claro que sí. Muy bien. Muy agustiniano. ¿Eh? Muy agustiniano. Ama y haz lo que quieras. Eso es. Sin libertad no hacemos nada decente, José. Entonces, cada uno aporta pues lo que más sabe y así aprendemos todos. Yo creo que es buena cosa. Bueno, ¿y qué más decirles? Aunque sea así también, que me tienen a su disposición, tienen mi mail, algunos tendrán mi WhatsApp, si no, lo pongo y se lo copian todos, pero es decir, Juanfer está a su disposición. Todo lo que Juanfer sepa, pues lo puede transmitir. Mis libros son sus libros y también los de mi profesor que he tenido, que me los ha dado gratis, que es más bueno que ni sé, Leonardo Polo, son sus libros. Así que todos ganamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros por vuestra confianza. Bueno, entonces ahora tengo que decir dos cosas. Una que es,
pues lo que ha pasado en el siglo XX respecto de este tema, que ya veréis que hay opiniones para todos los gustos, que acerca del amar personal. Y después me voy a centrar más en las claves de el que más ha descubierto, que es Leonardo Polo, que es el amar personal a nivel íntimo. Bien, entonces seguimos. Lo primero a decir es lo siguiente, ¿no? Hay unos autores que dicen que el amor es, empezamos por lo más bajo, por lo más equivocado, podríamos decir. El amor es una mera pasión. ¿Y esto quién lo dice? Pues lo han dicho los pensadores que se llaman a sí mismos marxistas. Hombre, los marxistas en el siglo XX los hay de muchos colores, pero todos son materialistas. Unos le critican alguna cosa a Marx y otros le siguen a pie juntillas. Bueno, pues hay un señor que se llama Marcuse, que es un neomarxista, que intenta hacer una especie de unión, de aleación, de pegar dos cosas que son inmiscibles, como el agua y el aceite. ¿Cuáles son esas dos cosas? Pues el pensamiento de Marx y el pensamiento de Freud. Fíjate que Marx dice que no hay libertad ninguna. Todo es necesario, todo son leyes dialécticas, todo es pues, procesos que siguen un ritmo absolutamente dialéctico, de pugna, pero necesario. En cambio, ¿qué dice Freud? Pues justo al revés, que todo es espontáneo hasta la locura. Viva la pasión, viva la locura, ¿no? Eso ya lo sabéis un poco. Entonces, ¿qué hace este señor? Intentar pegar a los dos. Pues ¿eso cómo se llama? Eso se llama eclecticismo. Es imposible pegarlos, ¿no? ¿Y qué dice acerca del amor? Pues dice que es una pasión, sin más. Lo único que pasa es que la decora un poco. ¿De dónde se saca que el amor es una pasión? Pues obviamente de Freud, de la libido, deseo de placer. Lo único que pasa es que Marcuse la decora un poco. Dice, bueno, pues eso se estabiliza, se culturaliza, se vuelve más o menos agradable socialmente en la familia. Es decir, le damos el estatuto, por así decir, de aceptación, ya no de vergonzoso, ya no radical, ya no tan furibundo, dentro de la familia. Bueno, pero en el fondo entiende el amor como una pasión. Y eso es quedarse muy, muy cortito. Hay otro neomarxista que se llama Erich Fromm, que dice que es algo necesario ¿para qué? Para unir a la gente colectivamente. Ya sabéis que la clave del marxismo es la colectividad, la vinculación social. No tienen idea de lo que es una persona a nivel de cada quien, sino que lo que es vigente, lo que es sustante, lo que es valioso para ellos es, lo que es sujeto para ellos es la colectividad. Entonces dice, ¿qué es eso del amor? Pues es el pegante a nivel social. Sin eso, pues no habría sociedad. Bueno, ¿y cómo entiende eso del amor? Pues como una actividad pegante, productiva, como si fuera un trabajo, ¿no? Una modalidad de trabajo. Bueno, pues estas mentalidades, pues como veis, tú dices, pues no te has esforzado mucho pensando, ¿no? Me parece que eso es bastante barato lo que estás diciendo. Al menos que uno no haya vivido lo que es el amor personal de verdad, ¿no? Hay otro señor que también es marxista, pero, ¿cómo te diría? Marxista a su aire, occidental. Sartre, que es un pensador francés. De este sí que habéis oído hablar un poco más. Un existencialista bastante negativo, bastante pues, defensor de que la vida no tiene sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué dice acerca de esto? Pues dice que es una cosa contraria a lo que es cada quien. ¿Por qué? Porque cada quien lo que busca es solo sí mismo. Tú dirías, pues vaya egoísmo. Pues mira, Sartre defiende que cada uno se elige a sí mismo y así funciona en su vida.
elige su trabajo, elige su modo de vivir, elige todo lo que le da la gana, va haciendo su vida, porque al principio no tiene ninguna determinación. En cambio, ¿qué pasa con el amor? Pues que como el amor tiene que ver con dos, pues el otro te condiciona, te pone pegas, te transforma, es decir, te aboca al fracaso, con lo cual el amor para su tía. Quiero decir, me dedico a elegirme a mí mismo, ¿eh? Yo no sé qué pensaría la mujer de Sartre de estas cosas, a lo mejor no las leyó. Pero en fin, me parece que son, como veis, pues desbarajustes, ¿eh? Que no, falta de tino, ¿no? Bueno, esta es una mera opinión, estos son opiniones, ¿eh? La primera opinión, por tanto, el amor en el siglo XX, en unos autores lo han entendido como si fuera una mera pasión. Eso es muy poco. Vale. Siguiente postulado, siguiente tesis. Hay otros un poco más finos que lo han entendido como un sentimiento. Y esto todavía es corriente ordinario. Date cuenta que muchos autores, igual has leído alguno, pero no solo ellos, sino mucha gente de nuestros colegas dicen que yo valoro mucho los sentimientos, especialmente el amor. Bueno, entienden estos señores el amor como un sentimiento. Cuando los que se dedican a pensarlo un poco más han intentado basar qué entienden por sentimiento, han dicho lo siguiente. Eso no puede ser una cosa meramente racional o intelectual, ni tampoco es ningún querer de la voluntad, con lo cual tiene que ser vinculado a una tercera potencia en el hombre. Una potencia que sea sede de los afectos, sede de los sentimientos. Tendríamos, por tanto, a nivel alto, a nivel de potencias inmateriales, una visión tripartita de potencias. Por una parte, el conocer, la razón, fría, la que resuelve problemas. Otra, que es la que quiere, la que elige, la que decide ante alternativas en la vida. Y otra, la sede de los afectos, a la que llaman corazón. ¿Qué autores piensan así? Pues enseguida se os ocurre uno, que es Hildebrandt. Tal vez habéis oído hablar de él, de Dietrich von Hildebrandt, pero hay más. Hay, por ejemplo, uno que se llama Hecker, Theodor Hecker. Hay otra fenomenóloga, Hildebrandt es fenomenóloga, que es compañera suya, que es de la misma época, que empieza a decir esto en la misma época, allá por los años 20-30 del siglo XX, que se llama Hannah Arendt. Igual habéis oído hablar de ella. Hannah Arendt se caracteriza, bueno, ¿cómo te diría? Es una chica peculiar, muy peculiar, listilla, alemana, como Hildebrandt. ¿Y qué le pasa a esta chica? Pues esta chica tiene la suerte de que hace la tesis doctoral sobre San Agustín. El amor en San Agustín. Y entonces aprende mucho. Porque ya sabes que San Agustín es muy fino. Va por la vía interior y busca en la intimidad humana los entresijos. Entonces pone el amor en la intimidad humana. ¿Vale? Esa es la primera Hannah Arendt. Pero después, ¿qué pasa? Pues que tiene como maestro a Heidegger, se enamora de Heidegger, no amor platónico, sino amor real, a pesar de que Heidegger ya estaba casado. Y después empieza a dejar de mirar las cosas de San Agustín hacia la intimidad y empieza a mirar cosas hacia afuera, manifestaciones humanas como la política, el lenguaje, la sociedad, etcétera, etcétera. Y junto a eso hay que unir a la Hannah Arendt, que es judía de raza, que defiende a los judíos, especialmente
perseguidos con el régimen nazi en Alemania. Por eso ella tiene que emigrar, se va a Estados Unidos, después tiene que pues, defender a los judíos desde Israel, etcétera, etcétera. Una chica muy peculiar. En cualquier caso, si bien empezó muy bien distinguiendo con San Agustín lo que es el amor íntimo, la vía interior, que está conectada con la caritas cristiana, de lo que es el placer, el deseo que hemos hablado antes, la cupiditas, diría San Agustín, e incluso de la amistad, al final todo esto lo pierde, ¿no? Y al final dice que el amor es simplemente como una voluntad transformada. Es decir, desconoce la raíz última, el sujeto, de donde nace el amor. Empezó bien y al final pues se queda un poco a nivel estancado, ¿eh? En cualquier caso, estos tres autores que os he dicho, voy a poner ejemplos de tres autores en cada opinión. De la primera opinión que os he dicho, que el amor es mera pasión, os he puesto a Marcuse, a Erich Fromm y a Sartre. De la segunda opinión, que dicen que el amor es un sentimiento, os he puesto de ejemplo a Theodor Hecker, a Dietrich von Hildebrand y a Hannah Arendt. Vamos clasificando así la gente, viendo las opiniones, los pareceres, para después superarlos, meternos más adentro. Bien, hay otros que dicen que ni una cosa ni otra, sino que el amor es un estado. Por ejemplo, tú te encuentras enamorado una temporada y después se acabó. Eso no es algo permanente, como una potencia que llaman corazón, ni es una pasión sensible tampoco, sino que es un estado de ánimo. ¿Y qué autores hay así? Pues mira, tienes a un español que se llama Laín Entralgo. Este es un ensayista que ha escrito mucho, de la Escuela de Madrid. Tienes a otro que a lo mejor te suena un poco más, que también es español, se llama Julián Marías, no sé si suena. Pues tiene algunos libritos pues majos, leíbles, entendibles, él no escribe en raro, tiene mucho sentido común. Y después hay otro, más reciente que ellos, también español, que se llama Manuel Cavada. Entonces, la clave de todos ellos es que es un estado, como te diría, psicosomático, como un estado que tú posees, como que no es permanente, como una especie de forma de amistad temporal, que involucra, como acabo de decir, no solo a una parte alta de tu personalidad, sino que involucra a tu cuerpo. Por ejemplo, Julián Marías no puede deslindar lo que llamamos amor de la sexualidad y te dice, pues la mujer ama de una manera y el varón ama de otra. Pero es un estado por el que una situación en la que nos vamos encontrando a lo largo de la vida se acaece. Es decir, no es... Juanfer, sí. ¿Marías o Marina? Marías, Julián Marías. Ah, Julián Marías, vale. Julián Marías es, para que te hagas un poco cargo de lo que es la filosofía española del 20, tiene la raíz en un tipo que es literato, que se llama Unamuno, que al final lo hacen rector de la Escuela de Salamanca. Pero es puramente literato. Pero dentro de su literatura tiene como pensamientos filosóficos. Vale, de él copia Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset empieza a ser más filósofo. Pero es un hombre, como te diría, que en vez de... que escribe genialmente bien, es decir, es literato como Unamuno, pero es más ensayista, un poco más filósofo,
pero que no profundiza del todo en la intimidad, sino que es más de corte manifestativo, social, etcétera, etcétera. Acuérdate de alguna obra suya, La rebelión de las masas, El problema de España respecto de Europa, etcétera, etcétera. Bueno, pues Ortega y Gasset tiene un alumno de los mayores que se hace amigo íntimo suyo y le sigue hasta el lecho de su muerte, que se llama Julián Marías. ¿Cuál es la distinción entre estos dos? Que Ortega y Gasset jamás habla explícitamente de la trascendencia divina, la oculta todo lo que puede. En cambio, Julián Marías, desde el primer momento, se define católico y todo lo que trabaja lo hace como en apertura de acceso a Dios. Entre medias, ¿quién hay? Y un poco separado de ellos, pues está Javier Zubiri. ¿Vale? ¿Y Javier Zubiri quién es? Pues es un señor que empieza siendo sacerdote, después dice que esto no era lo mío, se seculariza y le dan la secularización, se casa, tiene muchos hijos, pero siempre está abierto a Dios. Y es el más profundo de todos los que he dicho. Es decir, de la Escuela de Madrid, que son todos estos, el más profundo con diferencia es Javier Zubiri. Y el último que nace, que es más ensayista, muy escritor, muy escritor, es Laín Entralgo, que tiene no solo la cátedra de filosofía, sino también la de medicina y no sé qué otra, me parece que de ciencias políticas o algo así. Es decir, es un tipo que factotum, pero no tan profundo. Y este depende fundamentalmente de Zubiri. Y por último, y así cierro tu pregunta, sale de la misma escuela de la influencia de estos, Millán Puelles, Escuela de Madrid. Pero Millán Puelles tiene otra comezón, es decir, sabe lo que han pensado estos, pero tiene una formación más fenomenológica, más de Husserl, y como buen católico quiere pegar eso, juntar eso con Tomás de Aquino. Pero a mi modo de ver es una pega que no pega. Quiere decir, la fenomenología con Tomás de Aquino no es estrictamente compatible. No sé si me explico. Bueno, ya tienes ahí un poco la panorámica de los autores más influyentes, más relevantes de España en filosofía en el siglo XX. Esos son todos ligados a la Escuela de Madrid. Polo no tiene nada que ver con ellos. Nada. Se los ha leído de arriba a abajo. A Zubiri a Ortega le ha dicho, pues te quedas a la altura de la suela del zapato de Zubiri. A Zubiri le ha dicho, todo lo que dices no me sirve para nada, porque es justo al revés de lo que busco yo. Es decir, no, tu sistema no vale. A Millán Puelles son amigos y rompe con él cuando era jovencito. Porque le dice, lo que tú estás diciendo es falso. Es decir, los conoce a todos, pero va por libre. Es decir, a pesar de que es de Madrid, Polo es enteramente autodidacta. Quiere decir, un genio por su cuenta. Más o menos con esta glosa te haces cargo de cómo es la filosofía de estos que suenan, ¿no? Por ahí, vale. En cualquier caso, a lo que íbamos. El amor personal entendido como un estado, más un estado de ánimo, lo han defendido sobre todo estos autores españoles. Laín Entralgo, Julián Marías y uno reciente que es Manuel Cavada. Vamos a pasar a otra opinión, rápidamente. Una opinión que dice que el amor es un acto de la voluntad o, más aún, puede ser una virtud de la voluntad. Y aquí tienes un grupo más abigarrado de autores. No solo
filósofos, sino también teólogos. Y no solo españoles, sino europeos. Voy a repetir la tesis. El amor fundamentalmente, ¿qué es? ¿Es un acto o una virtud, un hábito de la voluntad? ¿Quiénes son esos autores? El primero de ellos, del siglo XIX, es Blondel. En el siglo XX defiende eso Nedoncel. No sé si suenan estos autores, pero por si alguien tiene un poco de curiosidad intelectual de filósofos en el tema culminar de lo... Ojo, estamos en el tema más alto de lo humano, en el corazón de la alcachofa. El amar personal, el amor personal. Entonces, hay unos autores, repito, que dicen que eso es un acto. En el fondo es una tesis tomista. Tomás de Aquino, después de describir cuáles son los actos de la voluntad respecto de los medios y respecto del fin, al final se pregunta, ¿y esto del amor dónde lo pongo? Y no sabe dónde ponerlo. Y al final lo pone en la voluntad. Pues estos autores, que se pueden llamar todos ellos realistas, unos son más tomistas, otros no tanto, tienen la misma opinión. El amor tiene que ser un acto o una virtud de la voluntad. Decía, el primero que defiende esa postura es Blondel, en el siglo XIX, un francés. El segundo es otro francés, Maurice Nedoncel. El tercero es otro francés, Lacroix, escrito. Y después tienes algún autor alemán, como por ejemplo Joseph Pieper, que se basa en eso en Tomás de Aquino. Joseph Pieper dice que es una virtud de la voluntad. Supongo que habréis... A ver, de estos autores tienes algunos libros muy buenos, muy aprovechables. Por ejemplo, el libro de las virtudes fundamentales de Joseph Pieper es muy bueno. Y su tratado de la prudencia os conviene leerlo, sobre todo para el trabajo que estáis haciendo. Es decir, son autores con sentido común, que han pensado bien las cosas, que son realistas, etcétera, etcétera. Pero que a mi modo de ver, en el punto que ahora nos ocupa, se quedan cortos. Están diciendo que el amor es muy importante en nuestra vida, incluso que es una virtud y que es la más alta virtud de la voluntad, pero ahí se quedan. Y yo te voy a decir que la virtud es una cosa muy buena, la amistad es la más alta de las virtudes, pero el amar personal no se reduce a la virtud, trasciende eso y es mucho más que eso. Lo hablaremos enseguida. Vale. Hay otro autor que es alemán, se llama Wilhelmsen, también opina lo mismo, que es adquirido, que es propio de la personalidad, pero no es la persona. Bien, pero es de la voluntad. Y entre teólogos no sé si os suena a Murú. Murú a lo mejor no suena de nada. Mureaux no suena de nada. Bueno, pues os cuento uno que sí os suena. Karol Wojtyła. ¿Karol Wojtyła suena? ¿Os suena ya a música clásica? No. Éramos jovencitos cuando estaba de papa, ¿no? Y le seguíamos por ahí, por ese mundo. Bueno, pues Karol Wojtyła dice que el amor es una virtud. Después tienes a otros más recientes. Por ejemplo, a un español que ahora está trabajando en Roma, que se llama Pérez Soba, que suena, por lo menos en ámbitos teológicos, a Jean-Louis Marion, que también suena en Francia. Todos estos viven, son recientes, son del 21. Y a Maurice Dominique Philippe. También dice que el amor es una virtud de la voluntad. Repito, en esta tercera posición, no en que el amor sea una pasión o en que el amor sea un estado, sino que el amor
o sea un sentimiento, perdón. Esta cuarta posición que vincula el amor a la voluntad, diciendo que es un acto o una virtud, están los autores que ellos a sí mismos se consideran más realistas. Unos que se llaman tomistas y otros que no. Y tienes entre ellos filósofos y tienes teólogos. Tienes unos que ya han muerto y otros que son recientes, vivos, que siguen defendiendo esta posición. Hasta aquí este resumen. Pero hay otra versión, otra opinión, que es, a mi modo de ver, mucho más acertada. Mejor dicho, es la que pone el dedo en la llaga, no con la misma solvencia por parte de los autores que la defienden. Unos son más penetrantes y otros menos intuitivos. ¿Cuál es esa opinión? Es la siguiente tesis. El amor es una dimensión radical de la intimidad humana. Es el acto de ser personal. Es quién eres tú. Es nativo. Si no estuviese al comienzo, jamás lo podrías adquirir. Porque es un tesoro tan grande que de lo menos no puede salir lo más. Después se manifiesta, pero nativamente cada uno es un amar distinto. Es radical, es la semilla, es el generador de la electricidad. No es ninguna manifestación, no es ningún acto, no es ningún estado, no es ninguna potencia, sino que es la raíz. Cada uno es un amar personal distinto, desde el primer minuto. ¿Quiénes son estos autores? Te enumero algunos. El primero que lo dijo es el segundo Scheler. Alguna vez hemos hablado de él, no sé si os acordáis. Sí, el segundo Scheler es el autor más intuitivo del siglo XX, aparte de Polo. El primero no, y el tercer Scheler no. Ya os he dicho que en este autor hay una falta de unidad de vida pasmosa. El segundo Scheler, el de la conversión al cristianismo, el que se dedica 10 años full time a bucear en su propia intimidad, es el que acierta y te dice que es una dimensión radical de la intimidad humana. Hay otros autores que van por esa línea. Algunos de ellos seguramente os suenan. Uno de ellos es Martin Buber. ¿Suena Martin Buber? Martin Buber tiene libros sencillitos, como ¿Quién es el hombre?, etcétera, etcétera. Muy pequeños todos ellos, ¿eh? Pero en algunos de esos pasajes es un tipo que no se conforma, que dice que el amor no puede ser lo que dicen estos colegas míos, tiene que ser algo más radical, más íntimo, más neurálgico. Bueno, pues en esos párrafos acierta. Otro autor que está bastante por estudiar en este tema, que es realista, para más señas, tomista, que va en esa línea, es Maritain, Jacques Maritain. ¿Suena Jacques Maritain? Él que junto con su mujer, es francés, leyendo una cosa de Santo Tomás, se convirtieron el matrimonio al unísono. Se pegaron mutuamente la fiebre y se volvieron los dos, Jacques y Raisa Maritain, se volvieron los dos tomistas. Bien, pero en esto no comulga del todo con Tomás de Aquino, porque dice que el amor es algo más que lo que dice Tomás de Aquino. Va hacia la intimidad. Muy bien. ¿Quién más va por este camino? Pues mira, va Marcel, Gabriel Marcel, también tiene alusiones al respecto. Un filósofo francés del siglo XX, católico, muy open, porque invitaba, como te diría, a su casa a las fiestas hasta Sartre, que se declaraba ateo y marxista. Es decir, totalmente amigo hasta de los enemigos. Un buen agente que
que hacía lo que podía por convertir a quien sea, ¿no? Bien, Gabriel Marcel va por esa línea. Y después, entre los teólogos, va por esa línea Romano Guardini, que puede que suene también. No sé si... Bueno, aunque sea culturalmente, algo os he dicho, ¿eh? Vale. Entre todos estos autores, puede que se me escapen más, ¿eh? Que hay autores que no haya tenido tiempo y oportunidad de leerlos, por lo menos todos sus libros. Pero entre los que os he dicho, sí, esto es lo que hay. Bien, en esta última tesis o posición, que dice que el amor es acto y no es un acto de la voluntad, de una potencia, y no es una virtud, sino que es lo neurálgico humano, lo que conforma la intimidad personal, junto con el conocer o luz personal y junto con la libertad personal, ahí está Leonardo Polo, que es el que con más profundidad y con más extensión ha hablado de todos los filósofos acerca de este punto. Bien, y dicho eso, ahora nos tenemos que poner un poco, a menos que tengáis preguntas o curiosidades historiográficas de estos pensadores. Nos tenemos, como os decía, que meter un poco en la cabeza de Polo para ver cómo descubre qué es el amor personal, ¿eh? Y a dónde nos lleva esto, ¿eh? Esto es lo que quiero manifestar un poco en el tiempo que queda de la clase, a menos que tengáis preguntas. Como digo, primero es vuestra inquietud. ¿Ninguna inquietud? Bueno, pues entonces, adelante. Vamos a ver. Las clases que os he dado significan lo siguiente. Significan que aquellas perfecciones más altas de la realidad que todos los pensadores más álgidos de la historia descubrieron, a saber, el ser, la verdad, el bien, la belleza, son reales, existen. Pero Polo dice lo siguiente. Eso que ustedes llaman perfecciones puras en la realidad, que son reales y existen, las han descubierto mirando para afuera. Pero no se han dado cuenta de algo obvio, a saber, que están vinculadas con otras perfecciones puras, más altas que ellas, que están en la intimidad personal humana. El ser, que es lo neurálgico de las realidades externas, está vinculado con el acto de ser personal humano, porque el acto de ser personal humano es coexistente. No es un ser aislado, sino que es con. De modo que está completamente abierto, es un añadido de ser respecto del ser que usted ha descubierto por fuera. Es más intensidad de ser, más crecimiento, más perfección. Lo que usted está descubriendo por fuera, que es necesario, está vinculado en la intimidad con una perfección más alta, que es la libertad personal humana. Lo que usted está descubriendo por fuera, que es verdad, usted ve verdad aquí, ve verdad allá, ve verdad en las ciencias experimentales, ve verdad en las ciencias matemáticas, ve verdad en verosimilitudes en la cultura. Todo lo que usted está descubriendo como verdad está engarzado con un conocer que es superior a las verdades descubiertas. Y ese conocer es usted. Usted es un conocer personal en cada caso
distinto, novedoso y superior. Usted me está hablando todo el día de que las cosas son buenas. Antes hemos dicho incluso más. Son amables. Ve bien en las cosas naturales, ve bien en las cosas culturales, ve bien en las relaciones humanas. Pues mire usted, todo el bien que usted está viendo por fuera, expandido, por tanto trascendental en todas las realidades, usted lo puede ver porque usted por dentro es más que bien. Es un amar personal distinto. Irreductible a cualquier bien. Es un bien especialmente intensificado, porque los bienes de fuera pueden estar estáticos, pero el bien que usted es como amar personal es actividad pura. Es tremendamente energético, tremendamente vivo, y el amar es irreductible al bien. Hay bienes que no son personas. En cambio, los bienes que son personas son amar, son activos, tremendamente activos. Estas son las 4 clases que os he dado. Las 4 clases que os he dado significan: hay trascendentales personales superiores a los trascendentales metafísicos. Primera clase. Es decir, hay perfecciones puras en lo radical humano que son muy superiores a las perfecciones que uno descubre en la realidad al mirar hacia afuera. Y se da cuenta de que las de fuera están vinculadas con las de dentro, es decir, son para las de dentro. Las de fuera son para el hombre, no el hombre para las de fuera. Segunda clase. La libertad es muy superior a la necesidad. Y la libertad no es solo el libre albedrío clásico, el juego mutuo entre la inteligencia y la voluntad al decidir en alternativas de la empresa, sino que la raíz de eso es la fuente, es cada quien, es la persona novedosa, irrepetible que cada uno es. Cada uno es una libertad personal distinta, tan grande, tan valiosa, tan rica, un tesoro tan irrestricto, os decía, que jamás lo puedes emplear con ninguna cosa de fuera. El para de la libertad personal humana solo puede ser Dios. Solo puedes invertir el caudal irrestricto y creciente de la libertad personal que tú eres en alguien que te la pueda aceptar enteramente. Y eso solo Dios. Segunda lección. Tercera lección. Todas las verdades que ves por fuera son inferiores al conocer personal que tú eres. Estamos acostumbrados a hacer ciencias mirando para afuera, con la razón, ciencias experimentales, ciencias humanísticas, ciencias formales, lógicas, matemáticas, informáticas, lo que tú quieras. Y no buscamos la raíz de esa multiplicidad de conoceres humanos. Pues la raíz es un caudal, una luz transparente, novedosa, creciente en cada quien. Ese es el conocer personal, que al final de la clase pasada os decía, esa perfección pura, nativa en cada quien, es búsqueda de su sentido personal solo en quien le puede manifestar de modo completo quién es como persona. Porque uno no tiene enteramente el sentido personal en su mano y, por supuesto, no tiene tampoco el sentido personal de los demás en su mano. Uno va a la caza, búsqueda como fe natural de quien le pueda
atravesar de sentido enteramente. En el fondo, solo Dios. Y os decía, eso puede ser elevado, y es elevado por la fe sobrenatural. Lo mismo que la libertad, cuando hablábamos de ella, puede ser elevada por la esperanza sobrenatural. Por tanto, salieron dos virtudes teologales a relucir, vinculadas ¿dónde? En la intimidad personal humana, en el corazón de la alcachofa. Ahora, en esta clase os tengo que decir, todavía hay una perfección pura más íntima que las que han salido en las clases precedentes, más activa, superior jerárquicamente a las demás, que conforma nuestra intimidad, que es el amar personal. Cada intimidad personal humana está conformada por unas perfecciones puras, que no pueden darse aisladas, pero que una es superior a la otra. Por ejemplo, el amor personal no cabe sin conocer personal, sería un amor loco, estúpido. No cabe sin libertad personal, un amor porque no te quede más remedio, necesitarista, eso será cualquier cosa menos un amor personal. No cabe, por tanto, sin libertad y sin luz, sin sentido personal. Pero el amar es más activo, es jerárquicamente superior a la libertad, es el norte de la libertad y el norte del conocer personal. Hay muchas cosas que no acabamos de clarificar del sentido personal, pero sí las podemos amar, sí podemos aceptarlas. Las aceptamos de cara a Dios. Lo más alto en nosotros es el amar personal. ¿Cómo te diría? Tú imagínate una planta que tiene varias raíces. Una la llamamos libertad, a la otra conocer y a la otra amar. Pues el amar es la raíz más larga, más troncal, más penetrante, la más... Ya me entiendes, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues del amar personal es de donde nace aquello de lo que hemos hablado en la clase anterior, de donde empieza a manifestarse la amabilidad, a menos que sea una amabilidad postiza, hipócrita, y es de donde se condensa la amistad en la voluntad. Si no fuéramos amar nativo, no podríamos adquirir en la voluntad ninguna virtud, máxime como la virtud de la amistad, que en el fondo es mucha donación y mucha aceptación. Ahora que acabo de empalmar la raíz humana, el acto de ser, con la amistad de la que hemos hablado antes, aprovechando la comparación, te diré cómo es un poco el amar personal humano, la raíz. Fíjate en la amistad que hacemos. Es obvio que en la amistad damos. Es obvio, ¿no? Damos cosas. Yo me acuerdo, a ver, yo soy de pueblo y me acuerdo que las vecinas de mi madre en el pueblo se pasaban cosas. Pues si una tenía un árbol de fruta, pues le daba fruta a mi madre y mi madre le daba otra cosa que le faltaba a la vecina. Es decir, todas se ayudan mutuamente, comparten, se dan cosas y además de modo normal, tranquilo, sin hacer aspavientos, sin pasar factura, están todo el día así. Vale, el amar es dar. Se dan, hay manifestaciones de dar. Damos cosas en cumpleaños. Regalamos una corbata, el ejemplo que os ponía. Pero, sobre todo, más que dar, el amar es aceptar. Tú fíjate cómo esas vecinas del pueblo no hacen ascos a lo que da la otra. Ah, me has dado cerezas.
Va, pero no, si es que no me gustan. Dice sí, si no para mí, para mis hijos. Es decir, aceptan, porque no aceptar, no querer aceptar es un poco egoísta, es quererse deber todo a sí mismo, ser independiente. Es falta de amistad, clarísima. O por ejemplo en la empresa, quien no acepta consejos de otro, sino que va por el mismo carril siempre, pues es el que cree que se lo debe todo a sí mismo. Se ha autoformado y no tiene nada que decir a nadie. No tiene nada que aprender de nadie. No tiene nada que leer de nadie. No. Eso no es amistad. La amistad es dar. La justicia da cosas. Dar a cada uno lo suyo. Ahí se ve claramente el dar. Pero es que por encima del dar hay algo que es superior y es aceptar. Bueno, pues la amistad es una manifestación, a mi modo de ver, más del aceptar personal que del dar. ¿Y eso qué quiere decir? Que el amar personal a nivel íntimo tiene dos dimensiones, una superior y una inferior. La superior es aceptar y la segunda, inferior, es dar. Date cuenta que a nivel manifestativo siempre hay esa jerarquía. Uno se da en el trabajo en la medida en que acepta y en la medida en que te aceptan. Uno se da a los amigos en la medida en que acepta y en la medida en que te aceptan. Uno se da a la familia en la medida que aceptas y en la medida en que te aceptan. El aceptar siempre es previo y superior, es jerárquicamente superior. Lo más activo que puede hacer una persona en esta vida es aceptar. Bueno, pues ahora la tesis es esta. Los trascendentales o perfecciones puras de la intimidad personal humana están abiertos, en primer lugar, a Dios. En el caso del amar, somos aceptación de cara a Dios. Y en segundo lugar, nos damos a Él. Si no aceptamos a Dios y no nos damos, seremos raquíticos a la hora de aceptar y dar a los demás, a la hora de emplearnos en el trabajo, a la hora de tener amigos. Perdona, Juanfer, pero lo que damos el ser o damos la manifestación? Damos la manifestación. Muchas gracias. Es porque, a ver, gracias por lo siguiente. La tesis que acabamos de decir es, los trascendentales personales tienen como tema directo Dios. Vale. Si yo tuviera... las dos dimensiones del amar personal son aceptar, por tanto, aceptar a Dios, aceptar que Dios me ha creado, por tanto, yo me veo como don divino, distinto de los demás, y por tanto me entrego a Él. Voy buscando qué más quiere, que me voy entregando. Vale, pero el acto de ser personal no está desligado de la personalidad, quiero decir, de la inteligencia, de la voluntad y tampoco del cuerpo humano. Entonces yo tengo que manifestar de alguna manera mi aceptación directa a Dios y mi donación a Dios, arrastrando todo lo que está en mí, hasta mi cuerpo. No sé si lo digo bien. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir lo que os he dicho al inicio. Obras son amores y no buenas razones. A veces vosotros decís, mira ese matrimonio. El marido le dice a su esposo, amor mío, te quiero mucho. Va, pero después ya se sabe, no la acompaña ni al cine. Obras son amores y no buenas razones. Es decir, el amor, si es verdadero, desde luego va de cara a Dios. Pero ¿cómo tenemos que manifestar el amor, la aceptación y la donación de cara a Dios?
Pues como tú dices, Pablo, a través de obras, porque yo no puedo entregar mi ser porque me quedaría sin él. Si yo le doy mi acto de ser a Dios, si yo ya no tengo más que dar, no sé, yo no puedo, tengo que manifestar mi entrega, mi aceptación y donación con obras intelectuales, explicando cosas, escribiendo un libro, ayudando a no sé quién, con virtudes de la voluntad que me cuestan más, pues siendo paciente, siendo comprensivo, tratando de ser amigo, etcétera, etcétera, y con obras corpóreas, gastando tiempo, un poco de dinero o un mucho, lo que sea, lo que haga falta. Se ve un poco... Vale, ¿esto qué quiere decir? A mí lo que me choca en el lenguaje es que en el lenguaje ordinario, cuando hablamos de amor en mayúsculas, decimos de me doy, darme. Pero según esto, lo que doy es lo que poseo, no lo que soy. Y yo No, poseo efectivamente, mi el ser no manifestaciones. lo puedes dar. Si tú das, el ser solo lo puede dar Dios, porque es el único que puede crear. Nosotros no podemos tanto. Nosotros podemos dar lo que tenemos y tenemos que, pues, nuestra esencia y nuestra naturaleza corpórea. Tenemos eso a nuestra disposición y entonces imantamos, arrastramos, hacemos converger todo lo que tenemos con nuestro ser. Vale. Y la última duda que tengo, perdón, es entonces ¿por qué decimos que el amor es triádico ahí? En lugar de dual, porque si el don no soy yo, si no es manifestación. Claro. A nivel trascendental tienes que decir dos, aceptar y dar. Y eso es lo más importante. ¿Por qué el don? Porque la razón es larga de explicar. Y muchas gracias porque es una pregunta muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque si el aceptar y el dar son trascendentales o lo más puro o lo más activo en nosotros, ¿para qué tengo yo, por así decir, que complicarme la vida con algo que es de nivel inferior? Podría quedarme a nivel íntimo y decir sí, amén, acepto. ¿Para qué tengo que involucrar lo menor? Si involucro lo menor solo por lo menor, me quedo corto. ¿Qué pasa con lo menor? Que cuando yo ofrezco obras, por ejemplo, enseño a un alumno con tiempo las claves de la antropología, le digo dónde están los errores, los aciertos, le sencillo la vida, etcétera, etcétera, ese chico puede aceptar. Y está aceptando otra persona. Es decir, eso ya no es un mero don que yo doy con mi inteligencia y la voluntad o con mi lenguaje que estoy explicando, sino que lo he hecho para que acepte una persona. Y cuando la persona ha aceptado lo que yo le he explicado, esos dones cambian de signo. Son en él, al aceptarlos él, son más dones que el mero entregarlos yo. ¿Se ve un poco esto? Es decir, el dar una corbata es más corbata como regalo cuando es aceptada que cuando es meramente dada. Pero es que hay más, porque ese alumno puede tener muy buenas luces, pero no las tiene todas. Y por detrás de cada alumno, detrás de cada persona, independientemente del nivel de aceptación que tenga cada persona creada, detrás de ellas está su autor, está Dios, que es el que nunca te dice no, que es el que siempre acepta tus dones. Con lo cual, Dios te acepta a través de tus obras. Y eso quiere decir que a través de la aceptación de tus obras, Dios te hace crecer como persona. ¿Te acuerdas de eso del Evangelio? A cada uno
se le juzgará por sus obras. Eso no quiere decir que las obras en nosotros sean lo más relevante. Tururú. Lo más relevante eres tú, que eres creación directa de Dios. Pero tú, al ofrecer obras, elevas a otras personas y Dios te eleva a ti a través de tus obras. Juanfer, una pregunta, Manuel. Manuel, dime. ¿Qué es lo más difícil, aceptar o dar? Estaba pensando en el Lo tema más de... difícil, como tú puedes comprar, tú estás casado, me dijiste un día. Lo Sí. más difícil es aceptar. ¿Qué es más difícil para ti? ¿Dar tu sueldo a la esposa o aceptar una sugerencia suya que te pilla con el pie cambiado? Es decir, un día tú tienes previsto un fin de semana, pues descansar yéndote a la sierra. Y ella te dice, no, vamos a ir a ver a esta pariente mío que hace muchos años que no la veo y está enferma. Y tú dices, ¿qué es más difícil? Dar, porque pensabas gastarte yendo a la sierra en un menú, en un no sé cuántos de turismo, en un restaurante, en un hotel, en un no sé cuántos. Pensabas dar mucho. ¿Qué es más difícil para ti, dar o aceptar? Sí, más difícil es aceptar. Y lo estaba relacionando en este punto que estás tocando, que entiendo que por ahí está la causa de los divorcios, ¿no? Claramente. Claramente. Gracias por decir esto, porque además hay otra cosa. Se puede... Gracias, Manuel, muchas gracias. Se puede mantener, se puede defender que el matrimonio es indisoluble por una sencilla razón que acabamos de tocar. Porque no hay nadie en este mundo, ni siquiera la esposa que se quiere separar, que te pueda afirmar contundentemente que no te volverá a aceptar en esta vida. El aceptar está abierto siempre de cara a Dios. Y aunque llegue un momento en que diga, see you, me olvido de ti, nadie, ni siquiera ella, te puede afirmar, ningún notario, por supuesto, que no te volverá a aceptar. Con lo cual, la aceptación tiene que ver con la libertad, con la esperanza y con el conocer personal. Yo creo que se ve, ¿no? El amor siempre está abierto a la esperanza. No es amor consumado, no es amor parado, fijado, sino que es amor en creciente, en esperanza. Siempre podemos aceptar, siempre podemos crecer en aceptación. Juanfer, Si no fuéramos así, divórciate esta tarde. perdona, se me ocurre también que un niño es pura aceptación. Sí, señor. Tenemos que... Por eso digo yo, vamos a ver, todos los filósofos están averiados. Porque dicen que de entrada somos idiotas y que el saber viene después. Y yo digo que lo que es idiota es esa tesis, porque están sacando el saber de la pura ignorancia. Si un niño fuera pura ignorancia, puro falta de conocer personal, sin luz, sin libertad personal, sin aceptación, de ahí no sale nada. Pero como un niño es directa aceptación, sin un papel de fumar entre medias, es decir, amar hacia Dios, luz transparente, sin pecado, sin ninguna mancha, de cara a Dios, libertad con un para clarísimo de cara a Dios, de ese tienen que aprender todos los filósofos.
Es decir, tenemos la vida al revés. Creemos que somos sabiondos cuando hemos hecho tesis doctorales, no sé cómo decirte. Y una tesis doctoral es un petardo comparado con la actitud de un bebé. Juanfer, y una consulta. Perdón, entonces, ¿por qué tenemos que desarrollar luego la razón para fastidiarlo? Es decir, No, porque lo hacemos mal, personal. Pablo. Es decir, la razón la tenemos que desarrollar de acuerdo con el sentido personal que uno es. No por hacer currículum de la manera que a uno le venga en gana. No sé si me explico. ¿Qué es lo que solemos hacer? Solemos hacer, no, pues esto, lo otro, lo que se me ocurre. Oye, ¿qué tiene que ver eso con tu sentido personal? Párate un poco antes a pensarlo. La clave está en que manifiestes después lo que vayas aprendiendo, sabiendo de quién eres. No de que incrementes tu razón como un premio Nobel que no tenga nada que ver con el sentido personal que tú eres. Si no, ¿para qué? Juanfer, una pregunta, justo lo que tocó Pablo. En el caso de los niños, al de saber que es más difícil aceptar, debemos orientar digamos, a tratar de que fortalezca esa capacidad de aceptar. Tienes que aprender tú y yo de los niños. Los niños son entre aceptación y lo manifiestan fácilmente. Juanfer, ¿y el aceptar también implica dejar ir? Me explico, ¿no? Sí, sí. A veces el amar... Puedes respetar la libertad. Es decir, tú tienes, por ejemplo, un hijo que dice, o yo sobrinos, que dice, me voy por donde me da la gana. Es decir, voy a hacer el tonto en mi vida. Como el hijo pródigo, voy a malgastar mi vida. Tú tienes que respetar, tienes que dejar ir, sí, advirtiendo. Advirtiendo bien, con aceptación y con donación, con amabilidad también en el trato, dejando la puerta abierta de la amistad. No puedes obligar, de hecho Dios no obliga. ¿Podría poner un caso, por favor? Es el caso, por ejemplo, de una persona que está muy enferma y la familia se aferra a dar todo lo que se pueda, y en algún momento me consultaron y yo creo que había que aceptar los designios del Señor, en que es momento en que debe partir en paz. Claro, pero entro en contradicción, ¿no? No hace falta. Es decir, eso es, ¿cómo llaman? A ese exceso terapéutico tiene un nombre que ya se me olvida. El encarnizamiento terapéutico. El encarnizamiento terapéutico. Es decir, si el paciente, medio con sentido común, dice, oye, paz y sosiego. Es decir, ¿para qué tanta probatina? Dejadme tranquilo, ¿no? Estamos en las manos de Dios, que son las mejores. ¿Para qué tanto médico? Pues ¿para qué tanto experimento? Pues la familia, desde luego, que está preocupada y dice, bueno, pues a ver, una nueva opinión, una nueva clínica, un nuevo experimento. ¿Para qué tanto? Una cosa es sentido común y otra cosa es pasarse, ¿no? No hace falta ese exceso. Eso es, pues no sé, una falta de confianza un poco en la providencia divina. Perfecto, gracias. Gracias a ti, Jorge Ignacio. Bueno, ¿qué más tenéis? Bueno, lo último que os tenía que decir, que me quedan 2 minutos. Yo pienso que esto, así vitalmente y también laboralmente, nos sirve lo que hemos hablado. Tengo que decir lo siguiente, lo último. Si con estas lecciones que hemos intentado explorar un poco acerca de la intimidad, pasa lo siguiente. Por ejemplo, en la que hablábamos de la libertad
notábamos que una libertad tiene que tener un norte, una estrella polar, un para. Si la libertad es personal, ese para tiene que ser personal. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que es imposible que exista una única persona. De acuerdo. Pero eso ahora te lo puedes proponer en Dios. Y dices, vale, queridísimo Dios, ¿tú eres libre? Pues claro que eres libre, si no yo no sería libre. Vale, si tú eres libre, ¿cuál es el para de tu libertad? ¿Eso qué quiere decir? Que estás descubriendo que es absolutamente imposible que en Dios haya una única persona. Tiene que haber al menos dos. Te vas al tema del día pasado, que es el conocer personal, y dices, el conocer personal no puede carecer de tema, es búsqueda de sentido personal, en el caso humano. Tiene que buscar a una persona distinta, no tiene la solución dentro. Dentro no tienes el espejito mágico que te diga, fulanito, tú eres tal, tal, tal. No, vas a la caza, vas a la búsqueda. Tienes que encontrar en otra persona el sentido personal completo que tú eres. Y como no lo encuentras en ninguna persona creada, lo tienes que encontrar en Dios. Pero ahora te planteas ese tema en Dios y dices lo siguiente. Vale, queridísimo Dios, ¿tú eres conocer personal? Pues claro. Entonces, ¿cuál es tu tema? Pues tu tema tiene que ser a la fuerza otro conocer personal que te conozca a ti. ¿Qué estás descubriendo? Que en Dios hay al menos dos personas, de las cuales una es conocer respecto de la otra y la otra es conocer respecto de la otra. Nos metemos ahora en el amar personal y tú dices, ahora viene lo difícil, ahora viene lo complicado. La complicación la ha puesto sobre el tapete Pablo, porque además de aceptar y dar, exige la aceptación y el dar, el don, las obras. Vale, yo soy persona, soy aceptante y donante respecto de Dios. Pero tengo que poner en danza también del don. Ahora me planteo el problema en Dios. Queridísimo Dios, en ti tiene que haber algo como aceptar, tiene que haber algo como dar y tiene que haber algo como don. Si no, yo no juego, quiero decir, no me parezco a ti. Mi imagen tuya, lo más radical de mi imagen tuya está en que yo soy aceptante y donante. Por tanto, tú tienes que ser donante y aceptante. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que en Dios al menos tiene que haber tres personas. Una que sea como dar, otra que sea como aceptar y otra que sea como don. Pero así como en nosotros el aceptar es superior al dar y el dar es superior a los dones, en Dios no puede haber jerarquía. Están al mismo nivel, no sé cómo decir, ¿no? Tanta aceptación, tanta donación, tanto don. No puede haber uno sin el otro, sin el otro. Esto no es racionalizar el misterio trinitario, sino que es poner los descubrimientos más altos al servicio de lo que más casa con el misterio trinitario. Sabiendo esto, yo no sé que Dios es Padre, ni sé que Dios es Hijo, ni sé que Dios es Espíritu Santo, a menos que Él me lo diga por fe, reveladamente. Pero sé que a la fuerza en Dios tiene que haber pluralidad de personas y que se parezcan a lo radical en mí. Una como dar, una como aceptar y una como don. Más aún, lo último,
Lo más alto en nosotros es aceptar, no es dar ni es don. Si yo caso esto con lo que sé por fe, por revelación sobrenatural, por cristiano, tengo que decir, el Padre es dar, fonse torigo totius divinitatis, la fuente y raíz de toda la divinidad. El Hijo es aceptar, es el sí, el amén, el completo sí al Padre. El Espíritu Santo en la Iglesia lo llama don. Pero yo lo más alto en mí es aceptar. ¿A quién me parezco más en la Trinidad? Me parezco al aceptar, a saber, al Hijo. Por eso convenía que quien se encarnase para darme ejemplo fuese el Hijo, no el Padre o el Espíritu Santo. Ok, ¿contentos? Bueno, Sí, pues profesor. de momento es suficiente, ¿no? Otro año más. A ver, estas cosas las tenemos, por así decir, metidas en danza, en descubrimiento, por Leonardo Polo. Quien quiera adentrarse más. A ver, ¿tenéis mi mail todos? Sí, Pues si tenéis mi mail y alguien quiere saber más de estas cosas, de la filosofía de Polo, de lo que sea, pues me ponéis un mail. De hecho, también, no es por hacer propaganda, se me acaba de ocurrir. Aquí todos los años en Pamplona se hace un curso introductorio por Zoom, todo por Zoom, grabado, no hace falta ni días. Puedes verlo el sábado, el domingo o cuando te dé la gana. Se hace un curso de introducción a Polo. ¿Vale? Los que más nos manejamos en Polo, cada uno da una sesión y se hace un curso. Si eso os interesa o os interesa cualquier otra cosa de Polo o de estas cosas de teología, pues me ponéis un mail, ¿vale? gracias. Gracias. Pues Gracias. muchas de nada. Muchas gracias, Bueno. Juan Fernando. Muchas gracias.